Bien, un tema bastante interesante a la hora de trabajar con varias máquinas virtuales es lo que es la distribución de los recursos. Para ello, dentro del vSphere existen los Resource Pool, que básicamente son un grupo de aplicaciones, de máquinas virtuales que nosotros las agrupamos y a ese grupo le asignan una cierta cantidad de recursos, tanto de CPU como de memoria, para que se lo repartan entre ellas, como de recursos como garantizados para ella, o bien con un cierto límite, o si es que no, o si no tiene límite, no importa, uno puede ahí configurarlo como quiera. Entonces uno puede decir, a lo mejor un determinado, por ejemplo, el procesador o los procesadores del host, ¿cierto? En este caso, este host tiene dos procesadores, cada uno de 2 core, de 2 núcleos cada procesador. Entonces, virtualmente tiene 2 por 2, 4. Son 4 logical processors que se llaman. Cada core funciona a casi 3 GHz. Entonces son 4 por 3, 2,99 GHz. Gigahertz, casi en fondo esa es la CPU total disponible del sistema, ¿ya? La cantidad de recursos, ¿no es cierto?, de CPU del sistema. Entonces, eh, esa cantidad de recursos simplemente va a estar en las máquinas virtuales, van a tener que ir a las distintas máquinas virtuales que están alojadas dentro de ese host, van a tener que ir luchar por ella, van a tener que pelear por esa CPU. Entonces, es para eso que uno crea resource pools. En el fondo son grupos de aplicaciones, grupos de máquinas virtuales a las cuales le vamos a dar una cierta cantidad de recursos garantizada, o bien con un límite, y a otro resource pools otros límites. Entonces, en el fondo, entre ellas es para que no una máquina virtual no le quite recursos a lo mejor a otra que sí también los necesita. Entonces, es para controlar esa contención que se produce. Ahora, uno puede crear resource pools o puede crear otro elemento que se llaman las VAP. Es mejor crear VAPs, porque las VAPs también uno controla los resource pools, pero además las VAPs tienen la ventaja de que uno puede controlar el orden de encendido de ciertas máquinas, o sea, decirle cómo tienen que encender, en qué orden. Y aparte el tema de los recursos y otras características más que tiene la VAP. En cambio, el resource pool es solamente distribuir recursos, ¿no? Entonces, en el fondo es mejor hacer VAPs. Entonces, por ejemplo, acá nosotros hemos creado una VAP, ¿cierto? Esta VAP 1, dentro de la cual hay ciertas máquinas virtuales. ¿Ok? Entonces, esa VAP, básicamente, si uno se va a los Edit Settings, fíjense que en la parte de los recursos, cuando uno asigna recursos, en el fondo puede ser o CPU o memoria, son esos dos elementos nomás los que se pueden controlar. Entonces, en la parte de CPU, uno puede decirle, mira, a esta VIAP a lo mejor darle un tratamiento prioritario, high, o darle un tratamiento mediano, medium o normal, o darle un tratamiento bajo. Uno podría decirle así como en términos, a grosso modo, decirle trátala con prioridad alta, normal o baja, o si no, custom, que ahí uno le da los valores específicos que uno quiere. Entonces, por ejemplo, en la parte de custom, eh, acá yo a esa VIAP le podría como garantizar una cierta cantidad de CPU mínima, que siempre tuviera disponible eso, siempre y cuando algunos hosts lo necesite. En este caso, la cantidad mínima reservada es cero, o sea, no hay ninguna reserva, ¿ya? O sea, no hay nada garantizado así, de buenas a primeras. Pero sí la parte límite, en el límite de CPU le puse 2,120 o 2,1 GHz. O sea, la VIAP no puede usar más allá de 2,1 GHz para repartirlo entre sus máquinas virtuales que tiene adentro. Acuérdense que el host total tiene 4 por 3, casi 3 GB. Entonces, esa en el fondo son la limitante que le estoy dando a esta VIAP. ¿Ok? Entonces, si nos vamos acá, estamos seleccionando la VIAP, nos vamos a la Resource Overview. Fíjense que en el fondo la parte de CPU llega hasta los 2120 MHz o 2,1 GHz, claro, porque la VIAP está limitada hasta ahí. ¿Ya? Si por otro lado nos vamos al Resource Allocation, me dice, ah, mira, entonces esto es las máquinas que componen la VIAP, cómo se van a repartir entre sí esa carga. Porque claro, hay una cierta carga o ciertos recursos asignados a la VIAP. Ok, para que en el fondo como yo controlo una VIAP de otra VIAP, ¿cierto? A una le doy alta, baja, media, etcétera. Pero ahora, ¿cómo controlo los recursos que están al interior de una VIAP?
Bueno, esto es un poco lo que sucede acá. Entonces fíjense que tenemos distintas máquinas virtuales y para cada una de esas máquinas eh, pasa un poco lo mismo con la VIA. También uno puede controlar tanto la CPU como la memoria. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la máquina, por ejemplo, 1 y yo la parte de Resource Allocation la voy a editar, me voy, en el fondo me estoy yendo a los settings de la máquina, ya, a los settings, pero voy a irme a la parte de Resources, CPU. Entonces fíjense, le puedo decir los shares en VMware son los, en el fondo, la prioridad. Entonces yo le puedo decir, esa máquina puede tener una prioridad alta, normal o baja, o si no, custom. En custom uno puede de alguna forma customizar esa ponderación que le voy a dar a la máquina, una ponderación. En este caso lo voy a dejar, fíjense, lo voy a dejar con high, sin límite, o sea, unlimited. Pero fíjense que el máximo es 2,120 MHz, o sea, 2,1. Claro, porque la VIAP a la que pertenece esta Virtual Machine tiene como máximo 2,1 GHz. Entonces esto no puede sobrepasarse de 2,1. Pero le dejé prioridad alta, ¿ya? En cambio, fíjense que a esta otra máquina, la 2 que hay acá, le vamos a dar Edit. Fíjense que nos vamos a ir a los Resources. Y a esta la vamos a dejar, está con Normal, la vamos a dejar con Low. La vamos a dejar con Low. También está Unlimited, ¿ya? O sea, ¿qué significa Unlimited? Unlimited significa que si la máquina a lo mejor está sola trabajando, o sea, no hay otra máquina, no está haciendo contención, o sea, no hay contención de CPU, si esta máquina necesita más CPU, le van a dar toda esa CPU, hasta ese límite, se lo van a dar. Si no hay otra que lo necesite, en cambio, si ella está compitiendo con CPU con otra máquina, bueno, a otra le van a dar un tratamiento high y a esta le van a dar un tratamiento low, ¿ya? Entonces, en el fondo, es por eso el Unlimited. Entonces le voy a dar OK. Ok, fíjense que dentro nos vamos a la VApp, ok, y dentro del Resource Allocation aquí aparece, ¿cierto? Ojo con esto, que uno se puede confundir, eh, porque dice que la 2003.1 aparece con un share high y la 2003.2, bueno, acá está precisamente con un low, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, a veces si yo uno esto lo puede cambiar desde acá mismo también, que es una facilidad que nos entrega la administración. ¿Se fijan? Ahí también uno lo puede cambiar. Pero en el fondo lo que está cambiando es la parte de settings, de la parte de resources de la VM. Entonces, una está con high y la otra con low. Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, acá voy a maximizar esto. Entonces, tengo una máquina virtual que es la 1, esta que está acá, y tengo otra que es la 2, que está acá. Entonces lo que tenemos acá es un programita que sirve para ejecutar la CPU, forzar mucho la CPU de un computador, que se llama SuperPi.exe. SuperPi.exe básicamente lo que hace es que el sistema se pone a calcular decimales del número pi, ¿ya? Pero miles de decimales. Entonces con eso se demora, la CPU la lleva a un 100%, lo hace de una forma que la lleva al 100% y eso se va a demorar un tiempo. Entonces mire, uno pone acá calcular, el super pi uno lo ejecuta nomás y se ve esa ventana blanca y después le dice cuántos dígitos de pi quiere ser calculado. Le voy a decir 512.000, ¿ya? 512.000 números pi calcula. Lo voy a poner OK. Está que ahí a la espera que yo le dé el último OK para que calcule. Voy a ponerle 512.000. OK. Entonces fíjense que esta es la máquina 1 y esta es la 2. Esta tiene una prioridad alta de CPU, esta tiene una prioridad baja. Ahora, ¿qué significa eso en términos concretos? En términos concretos el sistema, los shares o esos porcentajes, cómo divide la CPU, lo hace de esta forma. High significa que le va a dar un 50% y a la que está en low le va a dar 12. Y a una que está normal le va a dar 25. ¿De dónde sacó eso? Bueno, lo saca en fondo de los bueno, el sistema lo hace en forma automática, digamos, ¿ya? Si uno, él toma una cierta cantidad de números, o una cierta cantidad de números por default que se llaman los shares, y si yo le digo, esto compártelo en high o compártelo tú eres normal o tú eres low, él va a sacar unas ponderaciones de esos números y con eso obtiene esos porcentajes en el fondo, ¿ya? Entonces, fíjense que esta máquina está high y esta máquina está low.
Entonces yo voy a echar a correr acá el cálculo, aquí también, ahí está. Fíjense que la CPU se va a 100%, en ambos es 100%, pero fíjense que esto como lo hace mucho más rápido. Ya, lo hace bastante, y ahí terminó. ¿Ok? Fíjense que la diferencia en que en la partida, ya más o menos se cumplió la diferencia en la partida, pero este todavía no termina. Entonces, ¿por qué? Porque está con un tratamiento low. La CPU es mucho más baja. Ahí terminó. ¿Se fijan? Entonces, aunque para los dos se veía, si uno muestra el task, los recursos de Windows, me va a mostrar como que la CPU se va en 100%, en ambos, sí, se va en 100%, pero en uno tiene más recursos asignados que en el otro. ¿Ya? Si por ejemplo vamos acá y voy a por ejemplo a la máquina 2 le voy a poner normal, y a la máquina 1 la voy a poner normal. ¿Ok? Esto hay que verificarlo igual, es bastante bueno verificarlo acá dentro porque puede ser que no se haya hecho el cambio apropiadamente. Entonces aquí está precisamente ya con normal, y en la máquina 2 está normal, perfecto, ya estamos bien en ese caso. Entonces nos vamos a ir a la VIAP, nos vamos a ir al Resource Allocation dentro de la VIAP. Ahora tenemos normal el tratamiento para las Virtual Machine. Fijan, entonces estamos aquí, vamos a echar a correr de nuevo el algoritmo de ejecución 512.000 y aquí calcular y 512.000. Ok, vamos a echar a correr. Ahí estamos. Fíjense que aproximadamente van como a la misma velocidad. Fíjense la diferencia, ¿no es cierto?, de las líneas acá. Está más o menos una diferencia de... ¿Se fijan? Ahí se ve un poco que van aproximadamente a la misma velocidad, mantienen la misma diferencia. ¿Se fijan? Ahí terminó uno y ahí terminó el otro. O sea, es básicamente el tiempo que yo me demoré en darle la partida. Entonces están con igual prioridad. Eso es básicamente lo que uno puede controlar manejando los resources, los recursos. Esto es dentro de una VIAP, al interior de las máquinas que están dentro de una VIAP. Lo mismo pasa con la memoria. Lo que pasa es que la memoria ahí uno puede decir cuánta memoria darle a uno, cuánta más memoria puede darle a uno, cuánta más memoria puede darle al otro. Lo que el usuario más percibe a lo mejor puede ser la velocidad con que el computador reacciona. O sea, eso es la CPU, que es lo que estamos viendo acá. Y de esa misma forma, en un mismo host, uno puede tener varias VIAPs. Entonces a una VIAP, por ejemplo, como les mostraba al principio en los settings, por ejemplo, a lo mejor yo creo que a esta VIAP le voy a dar high y a otra VIAP le voy a dar normal o low. Entonces en el fondo, dentro de la cantidad de recursos totales que tiene el host, a este grupo le voy a dar un tratamiento prioritario y al otro grupo le voy a dar un tratamiento menos prioritario. ¿Se fijan? Entonces, y a su vez, dentro de cada grupo o dentro de cada VIAP, puedo también ir controlando cómo se distribuye dentro de las máquinas que hay dentro de esa VIAP. Entonces, en el fondo es como una jerarquía que uno va construyendo. ¿Ok? Eso es lo que les quería mostrar como el tema de los resources, la distribución de recursos al interior, ya sea para lo que son las VIAPs y al interior de una VIAP.